Hoy en Ritmo Vinilo vamos con el unboxing del mes de marzo. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Nuevo capítulo de Ritmo Vinilo, capítulo número 33, dedicado al unboxing del mes de marzo. Bueno, como siempre, antes de descubrir los vinilos, tengo que decir una cosa, y es que resulta que el paquete, aunque ahora es domingo y esto se ha grabado un par de días antes, el paquete me llegó en martes y no me he podido aguantar a esperar a la grabación para abrir el paquete. Sorry. El paquete, como estoy haciendo últimamente y que enseño por ahí, pues lo tenéis. Mirad, nos llega a través de la página de alemana de dj.de. Como siempre digo, pues mirad, aquí lo tenéis, un paquete súper sólido, muy bien forrado, con sus cantos de protección que tenéis por aquí muy bien, pues muy adecuados para proteger bien el vinilo. Y además como detalle de esto, me han enviado, mirad, esta cajita de aquí, que es esta casa que veis aquí. Bueno, pues un detalle, donde pone True Analog Music. ¿Veis aquí? La verdadera música analógica, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenéis, muy chulo, la casita de DJ. Y además una pegatina y un poco de promo, una pegatina donde pone Just for the Record. Y pues un poco de promo de su página web. Bueno, han llegado los vinilos que tengo para hoy. Voy a sacarlos. Son 7 vinilos, ¿de acuerdo? Mirad, son estos vinilos. Y tengo que decir de estos vinilos que vienen cada uno con fundas diferentes, portadas, inner sleeve diferentes. Y que en el capítulo anterior, en el capítulo número 32, hablé sobre estas condiciones de los vinilos, que debían llegar con portada, con artwork, sin artwork, con inner sleeve, sin inner sleeve. Pues bueno, aquí vamos a revisar un poquito, pues mira, casualidades de la vida. Después de hacer ese capítulo me han llegado un montón de vinilos de una forma diferente. Así que si queréis echar un vistazo al capítulo anterior, el capítulo número 32, dedicado a los tipos de fundas para vinilos, tanto interiores como exteriores como de protección. Bueno, vamos a entrar en materia, va. Son 7 vinilos los que voy a repasar en este unboxing, la mayoría de ellos excepto uno, dedicados a un género, subgénero, como queráis decirlo, que me encanta, que es esa fusión entre el house y el jazz. Y finalizaremos con un sonido más disco. Bueno, empiezo por aquí. El primero que vamos a repasar hoy, a cargo del argentino Difra, nuevo sello discográfico del propio argentino, titulado Skywalker. Este tema es un EP que se llama Stay True, ¿vale? Continuaremos con Love Drop, con este doble título, Lebanon y Liberation, a través del sello GAM Enterprises. Luego tenemos aquí a los maestros Delphonic y Capote,
que nos sacan este volumen 6 de la serie Illegal Jazz a través del sello Illegal Jazz Recordings. Continuaremos con más sonido Jazz House a cargo de Horacio Luna con este Rickworks EP que nos viene a través del sello de Jazz Diaries. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Uy, madre mía. Nicola Conte, Gianluca Petrella, esto se titula Inner Light y son las versiones para el maestro Joe Clausell. Esto nos llega a través del sello Sima Records. Y nos quedarán dos, este a través del sello Sofisticado Records del señor Vic Lavender, titulado Fragile, es un live, un directo que se hizo en 2007. Y finalizaremos con sonido disco, con las remezclas de Carl Cox para un tema que funcionó, que triunfó en los 80, de Geraldine Hahn, titulado Can't Fake the Feeling. Esto a través del sello Unidix. Son los 7 vinilos que vamos a repasar. Este no, que no sé qué hace por aquí, se me ha colado. Esto de aquí se me ha colado, este no vale y este no vale. Bueno, pues estos de aquí no, yo creo que muchos lo habéis conocido, que era el Simon del Free Atlas de Simon, que hablaré, bueno, pues está incluido por ahí en una sesión. Digo, está incluido en una sesión, ¿no? Está incluido en la sesión que se emitió la semana pasada, no me acordaba, la sesión número 18 dedicada al sonido electro y tech house de los años 2000. También la podéis buscar en nuestro canal de YouTube para ver el vídeo. Electro y Tech House, sesión número 18, con temazos del 2000 de Electro House y de Tech House. Bueno, que ya están aquí preparados, empezamos repasando como siempre hago, voy a dejar esto por aquí, repasando como siempre hago uno de los temas que sonaron en el unboxing previo, en el capítulo número 31, en el unboxing del mes de febrero. Traía unos cuantos vinilos y hablé de este vinilo, doble vinilo a través de Vega Records, de Tony Touch, Sacude. Destaqué mucho los cortes principales de Louie Vega, pero hoy quería empezar con la remezcla de Manu's Touch Mix. Con esto empezamos. Tony Touch, Sacude. Bienvenidos, bienvenidas a Ritmo Vinilo. Lo escuchamos un poco y nos vamos a por esos vinilos nuevos, ese repaso, este unboxing del mes de marzo. Escucha esto, mola un montón los sonidos ácidos que ha incorporado por aquí. Vamos con ello. Bueno, pues quería empezar con este tema, de Tony Touch, Sacude, las remezclas de Manu, pues porque dentro de poco escucharéis por ahí, veréis una sesión en donde se va a incluir esta remezcla de Manus, que me encanta y que la vais a ver, no sé si lo puedo adelantar, pero yo os lo dejo caer, ir mirando la plataforma More Than Me, este proyecto que podéis seguir a través de Miss Cloud y de Instagram. Os voy a dejar aquí el enlace para que lo sigáis, porque dentro de poco sonará una de mis sesiones con este tema, incluido con este tema por ahí. Con esto empezaba.
ya habéis visto que he hecho referencias, y que siempre lo digo, he hecho referencias a portadas y a títulos, a imágenes en vinilo, y siempre que hago referencia y lo estáis escuchando el podcast a través de audio, a través de la plataforma Herdis, pues veréis que hago muchas referencias a esas imágenes, y que evidentemente si es con audio a veces no lo podéis apreciar del todo bien, así que os redirijo a que os vayáis a YouTube a ver el capítulo en vídeo, que es mucho mejor. Bueno, voy a quitar este, ya sabéis que esto yo lo hago así. Voy a quitar este y vamos a entrar ya en materia, a empezar con los vinilos de este unboxing del mes de marzo. Mirad, bueno, siempre digo que cuando son nuevos, aunque yo ya os he dicho que los he abierto y los he probado, pero se los he dejado perfecto, siempre cuando son nuevos, el inner sleeve hacia arriba, lo que he dicho, referencia al capítulo anterior, que fueron de fundas de vinilo. Mirad, este lleva inner sleeve blanco con un inner sleeve grande y con una portada genérica. Y como siempre digo, vamos a ir poniendo la cara B. Como siempre digo, vamos a empezar por la cara A, porque siempre me gusta destacar un tema de todos los que lleva el vinilo, y en este caso quiero destacar la cara B, ¿de acuerdo? Vamos a ir escuchando la cara A. Lo que decía de las portadas en el capítulo anterior, dediqué el capítulo a hablar sobre portadas y fundas de vinilos y fundas de protección. Como siempre digo, este no lo lleva, todos los vinilos nuevos, yo luego le pongo este tipo de funda de protección que ya os expliqué en el capítulo anterior. ¿Vale? Vamos a empezar. Primer vinilo. Me he enamorado de este productor y me he enamorado de este nuevo sello. El sello se llama Silver Walker, no sé cómo lo he dicho antes, Silver Walker, no sé cómo he dicho al inicio. Es la referencia número 1, es el sello, este sello es del propio productor que ha hecho esto, Diego Ruiz, que con el sobrenombre de Defra nos presenta esta primera referencia, productor argentino, así que el sello es del mismo país. Esto se llama Stay Through, un EP con 4 cortes, 2 en la cara A, 2 en la cara B, sonido jazzy house y deep jazz, se mueve entre los 123 y 126 BPM, todo el vinilo va a 33 revoluciones por minuto, y el peso del vinilo tengo que decir que es un peso normal, 140 gramos, y eso nos viene con portada genérica, pero suena de maravilla. Este primer corte, esta primera cara, es el que le da el título al EP, Stay Through. Este es el original mix con las voces de Agus Morgavi. Lo escuchamos un poco, quédate con esto. Defra, Stay Through, EP. If what you're doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. We keep on talking and talking. Bueno, si no habéis visto nunca Ritmo Vinilo, vamos a repasar muy rápido todos los cortes que lleva el vinilo. Escucharemos un poquito más ese corte que quiero destacar, pero tengo que decir que este vinilo y la mayoría de los que escuchamos hoy aquí son de una calidad excepcional, y dejarlos un minutito pues me sabe a poco, Segundo corte. Aumentamos los BPMs hasta 126 BPMs. Este también es un remix del
que estábamos escuchando antes, Stay Through, pero en este caso a cargo del argentino Diego Sebastián Culcón. Es el BS As Deep Remix. If what you're doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. We keep on talking and talking. La voz que estáis escuchando por ahí es de Agus Morgavi, así se llama ella. Y este es el corte más rápido de los 4 que hay. Vamos a irnos al segundo de la cara B. La preciosidad se llama Succeed. Succeed, una fusión entre saxo y acid. Este va a 125 BPM, es una maravilla, ¿eh? Me recuerda mucho a las producciones que hace el genio también Felipe Gordon, y que no me acuerdo en qué capítulo fue, le dediqué un capítulo porque estaba haciendo un sonido muy original. Pues este palo, esta cara me recuerda a ese sonido de Felipe Gordon, ¿eh? Y este lo vamos a escuchar al principio porque me encanta cómo empieza. Es el corte que quería destacar. Mirar esto, escuchar esto. Se titula Grey and Black. Esa fusión del house y del jazz me encanta. Stay Through es el EP a cargo del argentino D-Fra.
Vaya pasada de tema. Sé que luego, si lo dejo más de lo que toca, el podcast se me va a ir de tiempo. Pero es que suena tan bien que me da absolutamente igual. Toma nota de esto. Primera referencia de este sello. Referencia número 1. Silver Walker. EP titulado Stay Through de Diffra. Y además tengo que decir que no está en digital y que hay un límite de copias de 300, es lo que se ha lanzado inicialmente. Bueno, vamos a por más cosas. Aquí lo tenéis, lo voy a enseñar. Aquí tenéis la cara A y la que estaba poniendo ahora, que es la cara B. Bueno, vamos a quitar este. Y vamos a por el segundo. No os voy a decir si esto va increciendo o no va increciendo. Todo lo que va a sonar aquí es house de una calidad increíble y ya veréis por qué lo voy diciendo. Continuamos. Mirad, este también nos viene en portada genérica. La diferencia de este entre este y el otro, pues que este yo no sé si se podrá apreciar. Sí, creo que sí que se puede apreciar. Mirad. Si yo los pongo al lado, no sé si se puede apreciar muy bien, pero este de aquí es más pequeño, ¿veis? Aquí hay un dedo de diferencia. Este de aquí es más pequeño en portada, aunque son las dos genéricas. La portada es más pequeña, por lo tanto, este viene sin inner sleeve. Así que si lo que queréis es que este disco lleve un inner sleeve, tendréis que compraros inner sleeve un poco más pequeños de lo normal, ¿vale? Para que puedan entrar en este tipo de portada genérica. Bueno, vamos con el siguiente disco. Voy a empezar por la cara B, luego destacaré la cara A. Esto que estáis escuchando, el artista se llama Love Drop. Viene con un doble título. La cara B que estáis escuchando se llama Liberation, la cara A Libanon. El productor, tras el que se esconde este nombre de Love Drop, es Adam Dubuck desde Brighton, desde UK, que nos trae a través del sello GAM Enterprises, un sello pues que a nivel de sonido jazz, disco y de house de mucha calidad ya va por su referencia número 162, que es esta. Este vinilo está enrolado mucho en el sonido disco, con muchos matices de sonidos de diferentes países, en esta cara más de percusión brasileña, pero manteniendo ese sonido disco siempre. Es un vinilo de 12 pulgadas que está editado en promo. Y como el anterior, su peso es de 140 gramos. Ya veréis que luego sacamos uno diferente. Y este se ha lanzado en digital y en vinilo este mes de marzo, perdón, iba a decir este pasado mes, no, este mes de marzo. Va entre los 120 y 120, este tema concretamente 124 BPMs y va a 45 revoluciones por minuto. Esa fusión de sonido disco, de sonido jazz, de sonido brasileño, de sonido árabe, esa fusión tan compleja es este disco, tiene tantos matices y tantos cambios que lo dejaría escuchando todo de forma completa, pero de verdad me es imposible. Lo escuchamos un poco. De verdad, no puedo dejarlo. Pero esto es para que lo escuchéis. Son casi 10 minutos de tema, la otra cara supera los 10 minutos. Mira, voy a poner un poco la parada de atrás.
Esta es la parada de casi del final del tema. Es que de verdad que tiene un montón de matices, tanto este corte como el otro. Pues aquí lo tenéis. Mirad, esta cara, que es la de Liberation, dedicado a la fusión entre sonido disco y sonidos brasileños, pues aquí tenéis la bandera de Brasil, que es la que destaca esta cara, y si giramos la cara, tenemos la bandera que destaca, bueno, la cara que destaca la bandera del Líbano, los colores de la bandera del Líbano. Y este me iba a ir por aquí. Digo que destaco una cara o destaco otra, ya os he dicho que voy a destacar alguna parte de los vinilos por destacar algo. Porque yo no sé qué deciros, si esta cara es mejor que la otra o la otra mejor que esta, o si el vinilo que he puesto antes, el que he destacado es mejor. No, yo destaco lo que me llama un poco más en ese momento, pero igual lo escucho durante toda esta semana y me acaba gustando más la otra cara. Son temas tan buenos que es difícil destacar uno así a primera vista, Esta cara se llama Liberation, sonidos jazz oriental, sonidos disco, sonido libanés, más de 10 minutos de música en esta cara titulada Liberation de Love Drop. Perdón, que he dicho Liberation. Esta cara se llama Libanon. ¿Vale? Perdón. Esto es de Love Drop a través de GAM Enterprises. Bueno, va, que escuchamos un poco la parada esta más amplia del final y nos vamos a por otro. Sí, como os he dicho, tanto este corte como el otro tienen tantos matices que no puedo ponerme aquí a escuchar 10 minutos, pero es increíble.
Me encanta esto. Apúntatelo, apúntatelo. Love Drop, así se llama el artista. Libanon esta cara, Liberation la otra cara, a través de un sello que me encanta, GAM Enterprises. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta Alemania y continuamos con las portadas genéricas. Esta sí que lleva, bueno, portada genérica y además reciclada. Y tengo que decir, ya veis que aquí estamos tratando, ya veréis que vamos a ver un poco de todo tipo de portadas y de inner sleeve. En este caso viene con un inner sleeve en color negro. Nos vamos a ir hasta Alemania. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a empezar por la cara B. Por empezar por una cara, porque voy a destacar uno, pero como siempre digo, me quedaría con todos los cortes y más de este vinilo también. Bueno, vamos a empezar por la cara B. Este va a 33, el anterior iba a 45. Y tengo que decir que el sonido a 45, bueno, esto es un debate. El sonido a 45 siempre va a sonar mejor que el sonido a 33, pero eso depende de la masterización y del lacquer cut que se dedique a pasar el sonido del máster al vinilo. Así que si el sonido no está bien hecho, da igual que lo pases a 45 que a 33. Ahora, si es el mismo, la misma masterización con el mismo lacquer cut, el mismo trabajo de lacquer cut, si lo haces en 45, por supuesto va a sonar mejor que a 33. ¿Qué supone eso también? Pues porque seguramente el anterior vinilo que iba a 45 llevaba 2 cortes, y si quieres que te entren 4 cortes, pues lo tienes que hacer a 33. Todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, nos vamos hasta Alemania, tanto por el sello como por los productores. Esto es un sello que es un subsello de uno de los labels pues más reconocidos, como es Toy Tonics, que más respeto dentro de la industria del house se le tiene. Toy Tonics, pues es un subsello que se llama Illegal Jazz Records, y con el nombre de este sello es la referencia número 6. Nos viene este volumen 6, Illegal Jazz volumen 6, a cargo de los alemanes Markus Linder, aka Delphonic, y Matthias Modica, aka Capote. Delphonic y Capote nos presentan este Illegal Jazz volumen 6. Y es curioso porque desde Alemania, que siempre sale más el sonido techno, que nos salga este sonido jazz a cargo de estos dos berlineses. Esto salió a final de febrero, tanto en digital como en vinilo. Ha salido en las dos plataformas al mismo tiempo. 4 cortes, como os he dicho, se mueve entre los 117 y 125 BPM. Jazzy house, sonido disco, sonido funky, por ahí se mueve, copando varios sonidos de la industria. Escuchábamos en la cara B, empezábamos por la cara B, titulada Out of This World Rejam. Y me mola un montón los matices que tienen los cambios, saliéndose de lo habitual. Bueno, va, que lo compréis y que veáis todo lo que os digo, que hay que escucharlo poquito a poco. Estos temas hay que deleitarse con ellos. El segundo corte de la cara B se llama Latin Algeria Rejam. Sonido más percusivo.
Este es el más rápido de los 4 cortes, va a 125 BPM, el anterior iba a 117 BPM. Y mirad, aquí tenéis, a ver si puedo sacarlo, porque es de estos que cuando lo metes, pues van un poco duros, pero mirad, esta es la cara B, la que estábamos poniendo, y esta la cara A, donde ahí pone Delphonic y Capote con este Illegal Jazz volumen 6. Y ahora nos vamos a ir a la cara A. Esto se llama Cruising Lady Rejam. Y no me digáis por qué en todos los temas, tanto de todos los volúmenes de los Illegal Jazz, siempre ponen al final Rejam, que es algo así como reversión o reedición, creo que significa. Pues así se llama esto, Cruising Lady Rejam. Lo escuchamos un poquito, ¿eh? Madre mía, cómo suena esto. Y ahora sí, nos vamos a ir al corte, que bueno, voy a destacar por destacar alguno, pero la verdad es que este corte me enamoró cuando lo escuché. Es No Man, el hombre de hielo, ¿no? El hombre de nieve o el muñeco de nieve. No Man Rejam se llama esto. Estamos escuchando el Illegal Jazz volumen 6 de Delphonic and Capote.
Me encanta esto, ¿eh? Toma nota, Illegal Jazz Volumen 6 de Delphonic y Capote a través del sello Illegal Jazz Recordings en la referencia número 6. Y antes de continuar tengo por aquí comentarios que me habéis dejado a través de las redes sociales. Si no lo sabéis, nos podéis seguir a través de YouTube, Instagram, Facebook, Mixcloud, Herdis y también tienes la tienda en la plataforma Discogs, donde tengo algunos vinilos a la venta, ¿eh? Bueno, como os decía, tengo por aquí algunos comentarios que nos habéis dejado. Siempre voy a tratar los comentarios que nos dejáis en los capítulos anteriores, porque si me tengo que poner a leer todos los comentarios que dejáis en las redes sociales, saturaría el programa. Bueno, nos vamos hasta YouTube. En el capítulo anterior, nuestro amigo Tino desde UK, que nos dijo ya que era italiano, pero que residía en UK, nos mandaba saludos y nos decía: muchas gracias, Sergio, en referencia al capítulo 32 de Fundas para Vinilos. Y Juan Pedro Cotilla nos decía: venga, amigos de los vinilos Almendralejo, estamos ya conectados. Y lo hacía referencia al directo de la semana pasada. Ya sabéis que los domingos a las 9 podéis ver el programa, la primera edición, aunque luego está para volver a ver en YouTube. La primera edición se hace los domingos a las 9 de la noche y ahí estaban conectados nuestros amigos de vinilos de Almendralejo desde Extremadura, que a su vez también les decía a través de Instagram, los mismos amigos vinilos de Almendralejo nos decían que era muy interesante, la verdad, refiriéndose al capítulo de Fundas para Vinilos. Desde Venezuela nos decía Sander Guzmán: buenísimos vinil. Saludos desde Venezuela. Pues un abrazo a todo el mundo que nos sigue desde Latinoamérica. Y desde Croacia nos escribía en inglés Dion's House Kitchen. Nos decía: gracias, amigo, estaré haciendo nuevas mezclas de vez en cuando con los nuevos vinilos para mi serie Steaming Pod y también algunos sets de Classic House. También sigue con lo que estás haciendo, realmente lo respeto. Pues eso, como nuestros amigos Dion's House Kitchen desde Croacia, hay veces que, podéis leer las traducciones en inglés con los subtítulos, pero yo sé que hay mucha gente pues que no tiene las traducciones y que no nos entiende y aún así sigue Ritmo Vinilo, así que estoy más que agradecido. Y luego nos enviaban varios saludos en Instagram. Dipseti, nuestro amigo Dipseti, que siempre nos deja muchos saludos. Tiagihost.diche desde Brasil. Raidacon24 también nos saludaba desde República Dominicana y nos enviaba también saludos Dennis Adams desde Bélgica. Bueno, pues nada más que decir a todos ellos y a toda la gente que se conecta al chat en directo, a Noelia, a Sandri, a Dipseti, a todo el mundo que se conecta en los chats en directo en YouTube los domingos a las 9 de la noche, pues estoy más que agradecido de hablar con ellos. Y por supuesto a toda la gente que nos deja comentarios sobre las sesiones, sobre los sets o sobre los spots que dejamos en las redes sociales. Un abrazo y un saludo enorme a todos. Vamos a continuar, aún nos quedan cuatro vinilos. Sé que esto se va a alargar más de lo que toca, pero ya me da absolutamente igual, porque quiero escuchar estos discos con vosotros. Nos vamos a ir, es que no sé si esto de decir de ir mejorando es difícil, pero desde luego empeorando no, porque lo que viene ahora se las trae. Nos vamos a ir, mirar, otro que nos viene con portada genérica y sin inner sleeve, ¿vale? Eso significa que la portada genérica es un poco más pequeña de lo habitual. Voy a poner la cara B. Mirad, lo voy a enseñar. Esto es la cara A, lleva aquí como una huella. Y aquí la cara B, que es de Horatio Luna. Voy a ponerlo en la cara B. No, perdón, voy a ponerlo en la cara B, que es la del logo. Me estoy equivocando. La cara B es la del logo. Bueno, madre mía, cómo suena esto. Nos vamos a ir
hasta Australia, hasta Sydney. Esto se ha editado por un sello que se llama The Jazz Diaries. El sello es de Australia y el productor también, Horacio Luna, o así se hace llamar Henry Hicks, dedicado al sonido jazz, y que en 2020 a través de este sello nos sacaba un álbum titulado Boom Boom. Pues ahora este año, en 2022, nos llevan los Reworks, así se llama este EP titulado Reworks, y trata sobre algunos temas que contenía ese álbum llamado Boom Boom. Y además, luego lo escucharemos, lleva otro corte que no estaba en el álbum, que era un tributo, o es un tributo al grande, al señor Miles Davis. Bueno, como os he dicho, esto lo podéis encontrar en el sello australiano, en el sello de Sydney de Jazz Diaries, en la referencia número 18, va a 33 revoluciones por minuto, lleva 4 cortes, y ojo, porque se mueve desde los 116 BPM, que es este corte que estáis escuchando, hasta los 155 BPM, y luego os daréis cuenta por qué. Combinación de sonido jazzy con sonido house, sonido jazz dance también, y además, luego escucharéis, también lleva una parte broken beat. El vinilo, como siempre, 140 gramos, digo siempre esto por si alguno me lo habéis preguntado alguna vez. Y empezamos por la cara B. Yo voy a destacar ese tributo a Miles Davis, pero nos quedamos de momento con esto. Se llama Boom Boom y es el remix desde Detroit del señor Patrice Scott. Lo escuchamos un poquito. Se nota que el sonido viene de Detroit, con esos ápices tech. Es el remix para este tema. Esta cara está dedicada al corte que daba título al álbum que sacó Horacio Luna en 2020. El álbum se llamaba Boom Boom, pues este corte, tanto los dos cortes se llaman Boom Boom. Este es el remix de Patrice Scott y este de aquí es el remix de un señor que me encanta y que aquí ya he puesto alguna vez algún tema de él. El remix es de KLC, desde la ciudad de Nueva York. Corte va a 125 BPM y como siempre manteniendo la línea elegante y sutil que siempre nos trae KLC. Te voy a decir, si todavía no os habéis introducido en esa fusión entre el house y el jazz, pues esto es una buena referencia para hacerlo. Sonidos elegantes con la fusión de la música de baile. Ah, por cierto, no, es que no se va a poder apreciar de ahí, pero el vinilo cuando lo pones no afecta para nada al sonido, pero tiene una pequeña ondulación. Bueno, si tienes ondulación lo que tenéis que hacer, aquí os enseño, utilizar esto, un record weight, un peso, que no un estabilizador, un record weight, ¿vale? Este no me acuerdo de cuánto es, creo que es de
600 gramos. No me acuerdo muy bien, la verdad, si no es de 500 o de 600. Bueno, escuchábamos la cara B, nos estamos quedando con este rework EP de Horacio Luna y ahora vamos a escuchar el sonido que os decía que es más sonido broken beat a través de un señor que yo lo conocí haciendo Afro House y que luego se pasó hacía Afro House pero de otra calidad, que a veces bueno, un día podemos hablar de esto, pero ha evolucionado, se ha ido a límites insospechables. El señor de quien hablo, de Zeppelin Saint. Este es el Fling Foot Remix para este tema que se llama Bums. Lo escuchamos, Reworks EP. Ahí lo tenemos al británico Zeppelin Sound haciendo las remezclas de este tema a 120 BPMs. Y ahora nos vamos a ir a por el tributo, lo voy a parar aquí, a por el tributo de Miles Davis, del genio Miles Davis, que ha cogido Horacio Luna y ha aprovechado para sacar este vinilo y hacer un rework de un tema de Miles Davis que es muy bueno, se llama Milestones y va a 155 BPMs. Lo escuchamos porque es una pasada, difícil de pinchar, eso sí. Madre mía, qué locura de tema. Aquí lo teníais. Henry Hicks, compositor, bajista y productor, con el sobrenombre, como se le conoce, de Horacio Luna, reversionando al gran Miles Davis con este tributo de su tema Milestones. Ya lo podéis encontrar a través del sello de Just the Iris, referencia número 18. Y ahora nos vamos a ir a por otro disco, que ya nos van quedando menos, vamos avanzando y vamos descubriendo más sonidos sin salirnos de este ambiente jazz que tanto me gusta. Nos vamos a ir y sin bajar de nivel, que esto ya es difícil conseguirlo, pero sin bajar de nivel, mirar, nos vamos a por un tema que venía totalmente cerrado y forrado, pero ya os he dicho que no me he esperado y lo he abierto, pero sí que tiene el plastiquito este de forro de aquí, que no lo voy a tocar mucho. Aquí tiene el plastiquito este de forro, que como he comentado a veces, hay gente que opina que si lo dejas se puede acabar pegando a la portada, que es mejor quitarlo. Yo no tengo costumbre de quitarlo, pero bueno,
si queréis lo podéis quitar, viene con un forro. Y pues viene con su inner sleeve, lo vamos a abrir. Y además viene con su artwork, un tema a comentar, pues bastantes cositas. Voy a poner en la cara B. Vamos a ir escuchando en la cara B porque aquí hay bastantes cositas que comentar. A mirar qué pasada de intro. Una pasada de intro, una pasada. Bueno, mirad esto. Es original de Nicola Conte y Gianluca Petrella. Los dos son de Italia, los dos son de Bari. Nicola es artista de jazz, compositor, productor y DJ. Gianluca es el que toca el trombón, también artista de jazz. Y en 2021 sacaron un álbum que se titulaba People Need People. Y ahora, en base a ese álbum, van a sacar una trilogía de algunos temas que llevaba ese álbum. Pues el primero de esa trilogía es este, Inner Light, con las versiones de Joaquín Joe Clausey. Por eso se titula Joe Clausey Sacred Rhythms Versions. Lo de Sacred Rhythms viene porque Joe Clausey es el propietario de un sello discográfico que se llama Sacred Rhythm Music, además de ser uno de los componentes de una pedazo de banda llamada Body and Soul. El maestro Joe Clausey se ha encargado de reversionar esto. Madre mía, se ha juntado aquí unos cuantos buenos. Bueno, como os he dicho, esto se llama Inner Light. La cara B, esta que escuchamos, es el corte dub. Si no, a ver cómo se llama. Esto se llama Cosmic Arts Dub Version. Y las voces que van incluidas por aquí, que además también es el escritor de este tema, junto a Nicola y a Gianluca, se llama Razan Ahmad, es el que le ha puesto las voces, Aunque no se escuchen, están por ahí. Vamos a adelantar un poco. Bueno, aquí no sé si están las voces. Yo creo que sí que había alguna voz por aquí, pero bueno, en la cara A lo notaréis más. La cara A, vamos a ir escuchándola. La cara A es la Cosmic, a ver si lo puedo leer por aquí, Cosmic Arts Version. Esto lo tenéis por el sello Shima, si se llama el sello Shima, es la referencia 499 de este sello, va a 45 revoluciones por minuto. Esta es la voz que os decía de ¿dónde está? Razan Ahmad, quien le pone la voz a esto. Esto se lanzó a principio de marzo. No lo sé seguro, pero yo creo que no está en digital. Y los dos cortes van a 120 BPM. Escuchamos un poco este, ¿vale? It's inner light shine bright season. Reason 11,777 to blow breath with smile and wings attached. Take flight and form change. Charge into the source, brother. Fly into the moonbeam system and wake cherish what rarely touch power to manifest dream. Who lied and charged lifetime with anything less than the glory of sunlight, the wonder of a children, or the beauty of you, divine in nature.
us in the most monumental fashion. Wear all the colors, breathe deep and walk tall. Adorn yourself, savor honey, peaches, eye contact and breath. Press your lips against your hands and give praise to the most magnificent you, formed by the most magnificent. It's inner light, shine bright season. Time to awaken a sleeping giant within, which has feasted far too long on fear, self-doubt, stress, and worry. Made of all the love the universe was created from, in form. Look up, sideways, in ways never imagined. Imagine the unimaginable falling into your palm. Cause the wind to shift, then create joy from nothing but you in stillness. It's inner light, shine bright season. Dance to the metronome of water and sand. Land heart first and birth the sacred. Es una auténtica pasada lo que ha conseguido la versión. Es que suena genial, la versión desde Brooklyn. Bueno, desde Brooklyn no, Joe Claussey es de Brooklyn, pero está afincado en New York. Uno de los maestros de la música house más respetados mundialmente, Joaquín Joe Claussey, interpretando la versión de Inner Light de Nicola Conte y Gianluca Petrella, que mira, si como siempre digo, cuando la música, da igual que sea la música house, se hace incursión en el jazz y empiezan a haber ya no solo productores de música electrónica, sino instrumentos reales. Pues mirad, aquí por ejemplo el piano eléctrico y el sinte lo toca Bennett Paster, la guitarra eléctrica Frank Cachard, perdón. El saxo barítono es de Duca y además hay una percusión, tanto bajos como latinos, y los coros vocales los hace el señor Joaquín Joe Claussey y además, como os decía, las voces de Rashad Ahmad. Así que interviene mucha gente, mucha calidad lo que tiene este tema, y además, por si faltaba poco, para complementar todo esto, pues hay un artwork y un layut. El artwork es la edición de esto. El artwork es de, bueno, a ver si lo puedo decir bien, Wandile Buthelezi, y el layut es de Eugenio Kripa. Pues bueno, aquí tenéis este pedazo de vinilo, para esto ya es alta calidad de sonido de música de baile. Luego lo podéis etiquetar como os dé la gana, pero en música de baile esto es el más alto nivel, y esto no es menos. Es que, ¿qué os voy a decir? Mirad, la curiosidad de este vinilo que vamos a tratar ahora, todos los que hemos hablado y de los que voy a hablar generalmente van a 140, son de 140 gramos, este es de 180 gramos, no lo vais a notar evidentemente por el vídeo, pero al pesarlo y al ponerlo se nota. Y otra peculiaridad, viene con inner sleeve, no viene ni con portada, ni ningún tipo de eso. Así lo que os aconsejo, que tengo por aquí, aconsejo siempre tener fundas genéricas, por si acaso, para meter, pues eso, vinilos que os llegan con el inner sleeve solo, que ya en el capítulo anterior os decía que podía pasar. Pues mirad, en este caso ha pasado, ¿vale? Ha venido solo con el inner sleeve, pero mirad el vinilo, así que no voy a poder poner nada aquí porque es tan solo el inner sleeve, pero mirad que chulo, es así un color salmón, aunque tengo que decir, bueno, esta cara, nada, esta cara es una cara limpia, no tiene grabado nada, no tiene impreso nada, ¿vale? Lo podéis utilizar para equilibrar la aguja, que siempre va muy bien. Lo que está impresa que está grabada es esta cara. Lo vamos a ir escuchando porque este tema es bastante largo, escucharemos solo una parte. Y tiene varias curiosidades este tema. Yo lo pedí en color púrpura, me ha llegado en color salmón, además no lo encuentro por ahí, a lo mejor no sé si es que se han engañado o qué, pero bueno, me va perfecto, me da igual salmón que púrpura, me quedo con esto. ¿Y esto de quién es? Esto es de Big Lavender. Esto es un tema que se titula Fragile, ¿vale? Se grabó en el Sonotec de Chicago en 2007. O sea, esto es un directo, esto se llama Fragile Live at Sonotec Chicago 2007. Y este disco lo podéis
es curioso, no sabía cómo interpretarlo, cómo explicarlo, pero bueno, este tema va en su mayoría a 120 BPM, pero empieza a 100 BPM, continúa subiendo a 118, a 115, hasta 120 BPM. Muy curioso. Por eso el inicio... Mira, os voy a poner el inicio. Esto va a 100 BPM. Y ahora poquito a poquito va subiendo. Pasará hasta los 108 BPM, 115 y luego se meterá ya a los 120 BPM. Es una curiosidad, es un tema diferente. Recuerdo que esto está hecho en directo, difícil de pinchar, tiene muchos cambios, tiene mucha instrumentación y además no es constante al 100%, difícil de pinchar, ¿eh? Como he dicho, 180 gramos, solo es un impreso grabado solo a una cara. Hay más ediciones en color púrpura, en color verde, en color azul y en color negro. Y esta pues en color salmón. Va a 33 revoluciones por minuto porque el tema es muy largo. Entonces si lo hubieran puesto a 45 no hubiera tenido capacidad del vinilo para grabarlo totalmente. Por eso va a 33. Sonido Jazzy House, sonido Jazz Dance, esa fusión a cargo de Big Lavender. Lo podéis encontrar ya, Fragile se titula esto. Buscarlo. Lo escuchamos. ¿Ha visto cómo ha subido los BPMs? Ya me gustaría poder dejarlo completamente
esta pasada de tema titulada Fragile, grabada en el Sonotec Chicago en 2007. Y además con una producción brutal, el vinilo suena de maravilla, a cargo del DJ y productor afincado en Chicago y además propietario de este sello, Sofisticado Recordings, Vic Lavender. Madre mía, cómo suena esto. Os tengo que decir que como en el anterior vinilo, y hay una serie detrás en el bajo, está Lamar Jones. En la percusión de tambores está Clyde Davis. En los teclados, Rick Jerenbeck. En la percusión, Joe Rendon. En el saxo, Mike Levin. En la trompeta, Cafield. Y todo ello junto a Vic Lavender hacen que esto suene así a través de Sofisticado Recordings. Fragile se llama, búscalo. Fragile. Bueno, y ahora sí, este ha durado un poco. Veníamos cargaditos de vinilos. Mirad, aquí lo tenéis, Sofisticado, ¿veis? Ahí pone Sofisticado Recordings. Bueno, lo dejo por aquí y nos vamos con el último también curioso, que mirad cómo viene con una de esas fundas que yo enseño a veces, un poco más mate, así que no lleva portada ni lleva inner sleeve, viene con la funda de protección, viene con este cartoncito que os voy a dejar por aquí, así, ¿lo veis? Aquí viene con este cartoncito. Y si quito el cartoncito, pues ya veis que aquí viene un vinilo azul claro, o azul translúcido, un vinilo clear que se dice, limpio, ¿veis? Es transparente. Y pues eso, 4 cortes. Vamos a ir escuchando la cara B, el segundo corte, que es el corte DA, para ir presentándotelo. Esto es un tema de 1980, de una de las una de las cantantes de soul y disco más importante que hubo en los 80 y final de los 70, como fue Geraldine Hunt, que desde Missouri, desde Estados Unidos, nos trajo en 1980 este tema que estáis escuchando, titulado Can't Fake the Feeling, que llegó a los Billboard, que llegó a un montón de listas, que triunfó, fue el número 1. Este que estáis escuchando es la cara B. En la cara B está el corte original, versión disco, y el corte DAB. Escucháis el corte DAB, y este de aquí. Nos vamos hasta los 80. Pero se nota, que no son mitad de los 80, sino este es el final del cambio, cuando desapareció el sonido, hubo aquella revuelta contra el sonido disco y cambió a los 80, esa fusión de ni el sonido 70 ni el sonido 80. Pero fue revolucionario. Geraldine Hunt, Can't Fake This Feeling, ese es el original mix. Esta cara la tenéis, la va a 117 BPM y lo tenéis ya disponible. Esto ha salido a través del sello, uno de los sellos míticos, Unidisc Music. Estamos hablando de un sello fundado en 1977. Ya ha llovido y siguen, no es que haya sacado algo excepcional, siguen editando temas. Esta es la referencia 1858, Spec 1858. Esto salió a final de febrero, a través de este sello canadiense, Unidisc Music, lo podéis buscar por ahí. Y es el último vinilo, me voy con esto. Me voy a ir
¿por qué ha salido? ¿Por qué me he comprado yo este? Pues me lo he comprado porque me gustan las remezclas, aunque los reworks que vamos a escuchar es un tema de un señor más vinculado al techno, aunque muy polifacético, pero en este caso vinculado más al techno, como es el británico Carl Cox. Vamos a escuchar, de hecho, aquí, que ya se nota, que vamos al sonido más Carl Cox. Aquí, perdón, quería poner este. Como ha cambiado los BPMs. Esto ya estamos en 130 BPMs. O sea, la cara lleva dos remezclas, dos reworks. Dos remezclas. El primer corte, que es el rework, y este que es la remezcla de Carl Cox. Yo creo que todo el mundo conocemos a Carl Cox, ¿no? Aquí ya le ha impregnado esa energía, aunque no entra en sonidos techno, ¿eh? Tengo que decir una cosa, alguien me matará, ¿eh? Se nota que Carl Cox no tiende a producir música disco, ni música ni música house, ni música con mucho instrumentación. Eso se nota que está más vinculado al techno, porque faltan muchos detalles, ¿no? Pero aún así el corte, yo no me quedo tanto con esto, me quedo más con el que me voy a despedir, pero me gusta para poder adaptarlo a las sesiones. Quería tener este vinilo, aunque voy a matizar, no tiene nada que ver este vinilo con todo lo que hemos escuchado anteriormente, con ninguno, aunque estamos hablando de Carl Cox, no tiene nada que ver, ya os lo digo, no tiene nada que ver el sonido que hemos escuchado antes con este que vamos a escuchar, aunque eso sí, muy útil para poner en sesiones. Pues ya está, me voy a ir con el último. Bueno, vamos a escuchar. Lo escuchamos un poquito, ¿no? Pues ahora sí, me voy con el de los todo lo que lleva el vinilo. Bueno, me gusta mucho el original, pero me quedo con este rework, que ya nos vamos hasta los 123 BPMs. Simplemente agradeceros a todos que sigáis como siempre Ritmo Vinilo a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, todos los mensajes y comentarios que no dejáis de enviar. Estoy más que agradecido, de verdad. Y nada, que cualquier comentario que hagáis tanto en el capítulo a través de las redes sociales o a través de YouTube, pues luego la semana que viene, el próximo capítulo, iré comentándolo aquí en el capítulo siguiente. Nada más. Y hablarnos de lo que queráis y de recomendarme tiendas donde compráis los vinilos. ¿Qué tipo de... cómo llegan los vinilos? Si os llegan bien, si os llegan mal. Recomendarme productores, sellos, lo que queráis, por favor. Estoy más que siempre encantado de que me aconsejéis, que lo que más quiero es aprender con la música. Nada más, yo os dejo con esto, Geraldine Hahn, Can't Fake the Feeling, original de 1980, ahora las remezclas de Carl Cox. Esto, si no recuerdo mal, salió a mitad de verano del año pasado en digital. Me voy y os dejo escuchando esto. La semana que viene más sesiones, más capítulos, más unboxing, no lo sé. Estar atentos a Ritmo Vinilo, pasarlo bien y como siempre bailar, porque la música de baile se trata de eso, de bailar con el sonido, lo mejor del sonido de la música de baile. Y pues bueno, si es en vinilo, como ofrecemos aquí, pues eso que tienes, pasarlo bien, Chao, adiós, yo soy Sergio Benítez, esto es Ritmo Vinilo, adiós.